Y nos vamos a las lluvias de los últimos días que pues han ocurrido aquí en la Ciudad de México y han dejado inundaciones y grandes socavones. Estos últimos pues se suscitan entre otros factores por la erosión y la degradación de la superficie. Pero tenemos a un experto que nos hablará mejor al respecto. Y saludamos con muchísimo gusto a Alejandro Salazar Méndez, ingeniero geólogo independiente. Muchísimas gracias por tomar esta comunicación, Alejandro, con nosotros aquí en 11 Noticias. Buenas tardes, Leticia. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Pues yo quisiera empezar preguntándote, ¿qué es exactamente un socavón? ¿Cómo se forma y por qué son frecuentes aquí en la Ciudad de México? Bueno, los socavones es un fenómeno geológico típico de un ambiente de depósito aluviales, por lo regular. En general, o sea, se define un socavón como el hundimiento de la superficie del terreno causado por una oquedad en el subsuelo. Obviamente, lo que vivimos en la Ciudad de México los últimos días justamente fue un reblandecimiento en muchas zonas, pero como tal el socavón se formó, el hueco, la oquedad, se formó por lo regular por un rompimiento de tuberías, ya sea de agua potable o alcantarillado, que también son afectadas principalmente por los hundimientos diferenciales en la Ciudad de México. Oye, Alejandro, yo quisiera preguntarte, sabemos que la Ciudad de México se asienta sobre lo que fue un lago y yo no sé si esto pues tenga alguna implicación de la formación geológica y que justamente incremente el riesgo de socavones y también cuáles son las zonas que están más propensas a presentar este tipo de fallas, por así decirlo. Tú eres el experto. Sí. Bueno, como sabemos, obviamente la Ciudad de México está sobre unas capas de lago, o sea, son más de, algunas zonas son hasta 500 metros de depósitos lacustres. Lo que pasa es que nuevamente cuando llueve se reblandece el suelo y estas cuestiones de arrastre por las tuberías y el rompimiento de los tubos genera el caldo de cultivo perfecto para que se empiecen a hacer las oquedades. Obviamente las zonas identificadas es todo el oriente de la Ciudad de México, la zona de Nesa, la zona de Guelatao, la zona de Santa Marta, oriente también de la Gustavo Madero, son lo que antiguamente todavía hasta hace 100 años eran las capas del lago, o sea, directamente todavía hay registros de que hace 100 años todavía gente pescando en esa zona y lamentablemente pues estas arcillas pues se van compactando con los años también por la sobreexplotación del agua y van rompiendo los tubos. Esto es un fenómeno que ocurre en toda la Ciudad de México, pero se marca más en esta zona y lamentablemente pues tenemos estos rompimientos y la aparición de estos socavones. Oye, Alejandro, ¿existen señales previas que nos puedan indicar que ahí se podría formar un socavón? Veíamos estas imágenes impresionantes de una pipa adentro de un socavón. ¿Podemos prevenir, podemos decir, cuidado porque aquí se puede formar? ¿Y qué acciones preventivas también puede tomar pues, las autoridades para reducir que se ha convertido en un problema muy frecuente aquí en la Ciudad de México? Sí, sí hay indicadores. Normalmente estos fenómenos no son de la noche a la mañana. En casos muy especiales puede pasar eso, pero normalmente son días o semanas para que lo que da se haga lo suficientemente grande para que rompa la capa de concreto o asfalto. ¿Cuáles son estos, Alejandro? Perdón, ¿cuáles son estos indicadores que podríamos ver como personas así? Sí, normalmente son grietas en forma de círculos, o sea, se extienden entre 1 metro a 2 metros alrededor del agujero. Entonces se empieza a sumir poco a poco. Obviamente las autoridades están al pendiente de algunas vialidades, pero por ejemplo también las personas cercanas o los vecinos podrían identificar estos huecos porque se empiezan a romper la carpeta y se empieza a sumir. Obviamente lo que vimos en Zaragoza los últimos días fue justamente eso. Había una capa de asfalto que ya era el único sostén, lo único que fue que la colapsó, pero ya no había nada abajo. Son los famosos baches que conocemos. Sí, partes. También normalmente el agua en lugares planos, por lugar, se trata de ir a esas zonas y se ven, sí, son casi círculos perfectos que se ven en el asfalto. Oye, Alejandro, como bien sabemos, la Ciudad de México, parte de la zona metropolitana, se hunde cada año pues un determinado volumen importante. Esto también contribuye a la formación de socavones y yo no sé qué tanto también tenga que ver la sobreexplotación de los mantos acuíferos que hay en esta zona del país. Y por supuesto que en todo el territorio mexicano se producen estos socavones, no nada más es algo exclusivo del centro.
Sí, justamente aquí se junta este factor. En otras partes del país, pues no es tanto la parte de subsidencia, que es el hundimiento general del terreno, por la extracción del agua. En la Ciudad de México es muy particular. Tenemos una falla, a ver si lo podemos arreglar ahorita, si no, trataremos de retomar esta llamada, pero solamente que me den esta Creo que sí, ya está muy bien. ¿Listo? A ver. Ok. Sí. Ya, me comentabas. Claro, sí, normalmente en la Ciudad de México pues tenemos un alto hundimiento. Por ejemplo, las zonas cerca del aeropuerto de la Ciudad de México se hunde alrededor de 40 centímetros al año. Entonces, estos hundimientos empiezan a doblar también las tuberías subterráneas. Aunque lo vemos en superficie, por ejemplo, la línea A, pues tenemos brincos directamente en las vías. Esto también se refleja en el subterráneo. Lamentablemente, pues los hundimientos diferenciales y la sobreexplotación de agua en gran escala también está aumentando que estos fenómenos aparezcan más recurrentemente. Ok, pues ahí lo tiene usted. Ahora, tenemos que tener bien claro, Alejandro, y esto tú nos vas a decir si es correcto o no, las lluvias, por ejemplo, el peso de los camiones y de la cantidad de autos que pasan, por ejemplo, sobre Avenida Zaragoza, que veíamos este gran socavón, ¿contribuyen también a que en esta época pues sea obviamente más grande el problema de los socavones? Recordemos de que pues, por lo regular son tuberías, o sea, las tuberías se colapsan y empieza a arrastrar el material y se hace la cavidad. Entonces, si llueve más, pues obviamente la tubería jala más agua y esto arrastra más material. Unido de que pues obviamente hay camiones que están sobreestimados o que tienen más del peso, rompen también las tuberías y lamentablemente no vemos en superficie, pueden pasar semanas antes de que sea evidente. Claro. Pero pues sí es un factor también importante. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. Qué buena explicación nos diste. Te agradecemos muchísimo, muchísimo que te hayas tomado el tiempo para estar con nosotras en 11 Noticias. Y bueno, pues ojalá no siguiéramos hablando de socavones, pero seguramente sí estaremos en comunicación contigo. Gracias. Muchísimas gracias, Leticia y Carla. Bonita tarde. Bonita tarde. Gracias, Alejandro.